Bienvenidos al segundo bloque del programa de hoy de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este segundo bloque estamos con dos chicas súper capas que manejan muy bien el tema. Tenemos a Natalia Gutiérrez, ella es coordinadora del área legal de Proética. Natalia, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos a Ana Neira, ella es abogada por la PUC y es exsecretaria técnica de la Comisión de Reforma Política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Sarita, por estar aquí otra vez. Bueno. Siempre es bueno tenerte en estos lares. Bueno, estábamos hablando en el programa de hoy de la reforma política, pero específicamente del tema de la inmunidad, ¿no? A mí me gustaría empezar con Ana por un temita, ¿no? Porque tú habiendo trabajado en la Comisión de Reforma Política, ¿no? ¿Cómo viste estos cambios que se hicieron en el Congreso? Claro, además hay que recordar que en realidad el proyecto de inmunidad que se ha aprobado no es el inicial de la Comisión de Reforma Política, porque todo este debate que tuvimos de si el Congreso realmente quería aprobar la reforma vino con el primer archivo del primer proyecto de inmunidad. Exacto. Luego se presenta el nuevo proyecto de inmunidad que en esencia es muy parecido y viene la confianza que tenía, creo yo, una condición básica que era esta idea de que lo viera un órgano diferente al Congreso. Y es justamente lo que el Congreso no aprueba. Pero además, si ya nos podemos analizar el texto, es bien preocupante lo que se ha aprobado porque, digamos, estamos generando una fórmula según la cual así lo dice además el texto, cualquier medida limitativa de derechos tiene que ser aprobada por el Congreso. Y aquí estamos hablando no solo de una detención, podemos estar hablando incluso de un embargo, podemos estar hablando incluso de, de cualquier cosa que vaya a afectar tu patrimonio, ni siquiera solo tu persona. Así. Entonces, un descerraje, diferentes medidas contra un congresista tendrían que ser aprobadas por el Congreso. Lo que pasa es Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Ya es una protección que no es solamente la idea inicial de la inmunidad que hablaremos seguro ahora, sino ya es una protección bastante desmedida de un congresista solo por el hecho de ser congresista. O sea, digamos, nosotros relacionamos el tema de inmunidad básicamente con una denuncia, ¿no? Con que lo denuncien, claro, no sé, por alimentos, exacto, por corrupción, qué sé yo. Pero entonces esta nueva propuesta del Congreso lo que ha hecho es, en lugar de descentralizar el poder de ejercer una inmunidad, o sea, lo ha hecho más fuerte. Así es. Lo que ha hecho es extender y ampliarlo, como dice Ana. Antes de la propuesta y de la modificación que se hizo era la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Para autorizar el proceso, la investigación, la formalización de la investigación preparatoria por delitos comunes o la detención y la ejecución de una condena. Pero ahora lo que ha hecho el Congreso es ampliar y para el impedimento, por ejemplo, de salida del país, por el allanamiento del domicilio, para medidas cautelares de embargos, por ejemplo. Entonces, para todo ello ahora se requiere autorización del Congreso. Se ha ampliado completamente y se ha desnaturalizado completamente la figura. Y, o sea, digamos, entonces sí el Ejecutivo podría, o sea, es que yo he escuchado a Salvador del Solar muy conciliador con este tema, ¿no? Me imagino que no quiere seguir avivando las peleas que tiene con el Congreso. Bueno, lo que sí dijo es que 5 de las 6, ¿no? O sea, es la 6. Es la 6, pero sí, y bueno, y el presidente también en el discurso se refirió específicamente a esta. Y claro, si el objetivo principal, era por lo menos sacarla del ámbito, eso no se ha conseguido. Pero además, ampliar este ámbito es demasiado, ¿no? Estamos hablando además de hay instituciones también como Proética, como varias otras, que plantean eliminar la inmunidad parlamentaria, como lo que pasa en Colombia, por ejemplo. Y nosotros más bien lo que estamos haciendo es reforzar una institución que ya tiene sus problemas y que ya nos ha demostrado que los congresistas o el Congreso, como todo, le cuesta autorizar el levantamiento de inmunidad. Entonces, imaginemos, hay que hacer un embargo a la casa de X congresista. ¿El Congreso tiene que aprobar eso? Imaginemos cuántos pedidos se van a autorizar. Entonces, creo que en verdad no estamos resolviendo los problemas que, por ejemplo, la Comisión identificó en su primer momento, que eran dos, ¿no? Uno es cierto, es la demora, pero también el problema era un Congreso resistente a autorizar pedidos de inmunidad. Esos dos problemas no los estamos solucionando con y es más, creo que los estamos agravando al ampliar el ámbito, ¿no? Bueno, pero también no tenemos confianza en los congresistas, sí, ¿no? O sea, tenemos motivos para no confiar en ellos, pero digamos, ellos mismos parece que no confían en ellos, ¿no? Si estamos incluso si están ampliando el tema de embargos, de cerrajes, qué sé yo. Sí, además, ten en cuenta que se están iniciando investigaciones por temas de Odebrecht, temas de lavajato, donde están involucrados congresistas. Y hasta este momento, un fiscal, como los fiscales que están a cargo de estas investigaciones, pueden iniciar investigaciones preliminares donde se pueden dar estas medidas restrictivas, sin necesidad de formalizar la investigación preparatoria. Con esto ya no se podría. O sea,
tendrían prácticamente impunidad completa. O sea, es peligroso que se apruebe Totalmente. esta... Y probablemente, hay que decirlo, muchos han estado calculando eso al momento de aprobar este texto, pensando en su protección mayor frente a estas investigaciones, porque como bien dice Natalia, antes la interpretación era, recién cuando tú vas a ir a un proceso judicial, tiene que haber autorizaciones por parte del Congreso, ¿no? Para que te juzguen, digamos. Y en cambio todo lo previo, todo lo fiscal, era sin autorización del Congreso, pero con una fórmula tan abierta como toda medida limitativa de derechos, prácticamente todo tendría que ser aprobado por el Congreso sí o sí, ¿no? Desde las cosas más pequeñas como el embargo, como el impedimento de salida del país. Entonces, sí es cierto que esta fórmula todavía le falta una segunda votación. El llamado, por supuesto, es a que reflexionen un poquito, pero ese es el esquema en este momento, ¿no? ¿Qué pasaría si esta fórmula pasa a una segunda votación? Como es una modificación constitucional, ¿el presidente puede observarla? No puede. No. Entonces, si pasa una segunda votación, nos fregamos. Es una reforma constitucional Así es. aprobada, efectivamente. Y además recordemos que se dio un contexto cuando el día que se debate esto, que era el último día, tenían el plazo, Claro. lo aprueban en la mediodía y cuando no alcanzan los votos, esto tenía que pasar a referéndum. Y se dan cuenta de lo que habían hecho y a las 10 de la noche aprueban esta reforma. Además, esta no era la propuesta, se dan modificaciones y finalmente se aprueba esto. Porque cuando se presenta el pedido de unos congresistas para que se revise esta aprobación, se modifica completamente y se agrega la última... Esa frase de la medida limitativa Exacto. que es terrible. Sí. O sea, en una hora se discute y como Sí. dice Ana, eso no estaba ni en la propuesta, ni en el informe de la Comisión de Constitución, no estaba en ningún momento. Claro. Eso, en una hora se decidió. Claro. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿podemos hacer algo? O sea, tendríamos que, yo creo que la presión de la opinión pública tendría que hacer que no aprueben la segunda votación, ¿no? Así es. Y además, o que por lo menos no la aprueben con la cantidad de votación necesaria para que baste eso. Porque digamos, ellos necesitan 87 votos. Tuvieron 90 en la primera votación, o sea, Wow. 92 creo. Y nosotros lo que tendríamos, o sea, digamos, ahí hay dos alternativas. Una que, claro, esperando que la mayoría del Congreso reflexione y no se apruebe, pero por lo menos, ya en términos más micro, que no lleguemos a los 87 votos y entonces no puedan con eso nomás aprobar la reforma constitucional, ¿no? Si no se llegan los 87 votos, ¿regresa a comisión? ¿O En realidad, regresa? si no, en principio lo que pasaría es que tendría que ir a referéndum. Ok. Pero justo revisando antecedentes, han habido hasta 2 casos que a pesar de tener la votación requerida no se ha convocado a referéndum, no en este gobierno, ¿no? Sino en gobiernos previos, ¿no? Pero en todo caso ya abriríamos un nuevo debate en ese momento. Pero por lo menos no tendríamos ya la reforma constitucional aprobada, que es lo que creo todos estamos temiendo con este texto finalmente que se aprueba en primera votación, ¿no? En el bloque anterior mencionamos el tema del congresista César Villanueva, ¿no? Que ha sido pues involucrado en el tema de Odebrecht, y él salió a decir pues que renuncia a su inmunidad. Ya me explicaron que no puede, que no puede, pero en todo caso es un gesto porque él no se va a defender, no va a poner ninguna traba para que le levanten la inmunidad para investigarlo. Sin embargo, el proyecto que tenía el Ejecutivo, y disculpen la ignorancia porque no me había fijado en este tema yo, se contemplaba que un congresista pueda renunciar a su inmunidad. No, de hecho no estaba contemplado porque, digamos, cuando ¿No es uno común? entiende, o sea, no porque tanto que no sea común, sino porque en realidad si uno se pone a pensar y entendemos la inmunidad como no es un derecho de alguien, no es como mi derecho como persona, sino es como una protección que tengo por ser congresista, pero no por mi persona, sino porque quiero que puedas ejercer tu función de congresista. Es decir, yo quiero que tú puedas fiscalizarse y que te pongan 40 denuncias. Eso es lo que está detrás de la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿cómo yo como persona podría renunciar a eso? Pero claro, evidentemente es un gesto político y lo que él probablemente va a hacer es no oponerse a nada, ¿no? No va a apelar los levantamientos, no va a cuestionar, porque claro, tenemos congresistas que sí más bien cuestionan cada acto contra su inmunidad, ¿no? Así es, como dice Ana, no es un derecho del parlamentario, más sí es una garantía para que funcione el Congreso, porque imaginémonos que los 130 congresistas estén procesados por las opiniones o por la fiscalización que realizan. Sería básicamente poner en cuestionamiento el funcionamiento del Congreso. O sea, no, sería imposible. Por eso se dice que es necesaria esta garantía, ¿no? Pero una consulta, por ejemplo, ¿en qué casos sí aplica o sí está correctamente utilizada la inmunidad parlamentaria? Cuando se ejerce fiscalización, ¿no? O sea, dame un ejemplo de un juicio o una denuncia injusta que se le pudiera poner a un congresista. Bueno, es verdad que el congresista García Belaúnde sí ejerció una gran fiscalización sobre el caso Orellana, ¿no? O sea, eso es un ejemplo de la vida real. No podemos negar que él estuvo detrás de
promoviendo las investigaciones, denunciando, y el Grupo Orellana, con la fuerza que tenía en aquel momento, lo denunció muchísimas veces, ¿no? Entonces, en ese caso sí tenía sentido, ¿no? Pero hay otras situaciones como el congresista Donaire, como el congresista Mamani, o Benicio Ríos, que no tenía sentido que la inmunidad de arresto los protegiera, ¿no? Porque en ese caso era para la ejecución de condenas. Además de eso, nosotros cuando revisamos la información, por ejemplo, vemos no solamente problemas dentro del Parlamento cuando deciden archivar o cuando deciden prolongar pronunciarse, ¿no? Un prolongamiento en pronunciarse respecto a un caso en concreto. También dentro del propio Poder Judicial a veces se dilata demasiado o no existe una debida información de cuál es el procedimiento correcto para que se solicite la autorización de levantamiento de inmunidad. Es decir, sí se requiere una reforma dentro del Congreso para la modificación del artículo 16, inclusive del reglamento del Congreso, pero también dentro del propio Poder Judicial y la Corte Suprema del procedimiento correcto que debe seguir, ¿no? Pero, como vemos, inclusive en esta última modificación se agrega al Tribunal Constitucional, inclusive. Sí, claro. O sea, vemos que todavía se niega a que la Corte Suprema sea quien evalúe, pero sí se acepta que el Tribunal Constitucional sea quien pueda pronunciarse al respecto. No entendemos verdaderamente cuál es el sentido cuando también el Tribunal Constitucional tiene sus propios problemas, y no solo eso, ¿quiénes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso de la República también. Lo que sí es cierto es que entre las fórmulas de negociación, porque claro, en ese momento yo estaba muy cerca de ver cómo pasaba, ¿no? Estuvo el Tribunal Constitucional como posibilidad total, estuvo la posibilidad de dividir, por ejemplo, la inmunidad de arresto y de proceso, es decir, que la inmunidad para que te juzguen la tenga el Tribunal Constitucional y la inmunidad para que te detengan la tenga el Congreso, ¿no? O sea, se barajaron algunas fórmulas, pero al final terminó siendo, bueno, esta que se aprobó en una hora básicamente, ¿no? Porque en la mañana ya habían aprobado otra, sí, claro, que yo la verdad creo que era peor, pero esta fue como su fórmula de mejoría, ¿no? En teoría. Pero digamos, contestando tu pregunta, al contrario, o sea, ¿qué no debe proteger la inmunidad, por ejemplo? No debería proteger, creo yo, nada previo a que eres congresista, ¿no? Es decir, en esos casos, lo que uno realiza no siendo congresista no debería tener este ámbito de protección. Por ejemplo, tenemos muchos casos de congresistas que por hechos ocurridos antes, imagínate por Estado Donaire, ¿no? Que es un caso que hemos hablado mucho. Sí. Esos hechos los realizó él cuando era militar o ex militar, pero no cuando era congresista. ¿Por qué tendría que el Congreso protegerlo de ser detenido con una sentencia en primera instancia, primero y luego firme, solamente porque ahora es congresista? O sea, eso es algo que deberíamos delimitar, y desde la propuesta se limitaba desde la Constitución, y claro, también exigiría cambiar el reglamento del Congreso y toda la forma como se entiende la inmunidad desde el Poder Judicial. Ahora, ¿no sería mejor que congresistas con ciertos procesos no lleguen a ser congresistas? Bueno, me vamos a una pausa y regresamos con la respuesta a esa pregunta.
Y bueno, entramos al último bloque de nuestro programa de hoy, del programa número 20 de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de toda la locura que nos trajo la Feria del Libro, el inicio del Festival de Cine y el fin de los Panamericanos, aquí estamos hoy aterrizando un poco otra vez en la realidad nacional, ¿no? O sea, digo, ayer mientras se veía la clausura de los Panamericanos, en otro canal estaba siendo entrevistado Salvador del Solar, ¿no? Hablando justamente de este tema de la inmunidad a raíz de lo que sucedió con el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Entonces, antes de ir a la pausa hablábamos, ¿no sería de repente, partimos de la premisa en la que no confiamos en quienes postulan al Congreso, ¿no? O sea, lamentablemente no podemos confiar en los postulantes, porque algunos postulan simplemente para salir bien librados de algún tema, para llevar una vida fácil durante 5 años, o para ser el soporte de una organización más, no sé si más fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurría el caso de Fuerza Popular. Hay algunos congresistas de Fuerza Popular que son muy conocidos, ¿no? O sea, por ejemplo, Rosa Barta, siendo nueva, es súper conocida, ¿no? Daniel Salaverry se hizo muy conocido, y así podríamos nombrar otros. Pero ellos se hicieron conocidos por ser voceros, por defender ciertas posturas, pero hubo otros congresistas tipo Yesenia Ponce que se hicieron conocidos por otras razones, ¿no? Y ellos en realidad parece que hubieran entrado al Congreso como que a hacer bulto, ¿no? Hacer bulto en Fuerza Popular, ¿no? Eran parte de la mancha de Fuerza Popular y bueno, no han destacado por nada en especial, por nada bueno en especial, ¿no? Entonces, lo que pensaba era, antes de la pausa les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría si se ponen de repente como requisitos para ser congresistas, para postular al Congreso, no tener ciertos procesos? O sea, no estar procesado por ciertos temas de repente, o ¿lo contemplaron, me decías, fuera de micros al momento de elaborar la reforma? Bueno, en la comisión en realidad lo que se planteó fue que se impidiera que se postule por tener una sentencia en primera instancia. O sea, pensemos que ahora, para que uno no pueda postular como candidato, tiene que haberse agotado todas las instancias, que claro, es primera, es segunda, y a veces por ahí y te ponen una demanda de habeas corpus o una queja, entonces te puedes pasar 20 años en el proceso hasta que sea firme tu condena. Y eso hace que mucha gente con condenas, pero claro, en primera instancia, no puedan postular hoy. De hecho, lo hemos visto en las elecciones regionales y municipales, sobre todo, que es cierto que algunos argumentos decían, pero son porcentajes muy bajitos, sí, pero ya que un alcalde o un gobernador regional entre con una condena, cualquiera que sea, sobre todo si es corrupción, ya es un problema, ¿no? Sí, claro. Entonces esto es un tema que no hay que pensar solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, porque es la representación que le damos a la gente. Entonces, claro, esa era la propuesta. A mí me hace un poco de ruido los procesos en trámite, en el sentido, por 2 razones, ¿no? Primero, claro, de un tema principista de derechos humanos, porque tenemos el derecho de participación política, y la idea es limitarlo de manera razonable, y creo que con una denuncia es un poquito mucho para limitar tu derecho, ¿no? Y luego también por el uso político del tema, porque por ahí podría alguien denunciarte solo para impedir tu candidatura. Entonces, yo creo que la fórmula de primera instancia es una fórmula que funciona. Se aprobó al final la reforma constitucional de esto en primera instancia, ¿cierto?, en el Congreso. Hablando de primera instancia. Esta sí, hablando de primera instancia, se aprobó en primera votación en el Pleno del Congreso y habrá que esperar la segunda votación. Pero claro, tiene algunos problemas, porque dice, claro, sentencia de primera instancia, pero conforme a ley. Entonces, el problema es qué cosa va a decir la ley. Por ahí imaginemos que lo limita sobre algunos delitos. Pero bueno, por lo menos hemos logrado que ya esta idea que teníamos ya ahora de que tenía que ser segunda, tercera, hasta cuarta instancia, ahora por lo menos va a ser en primera, ¿no? Entonces, eso ya es un avance que habrá que esperar que se apruebe en la segunda votación del Pleno, que esta sí queremos que pase y no la de inmunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, yo insisto, entiendo el tema de la primera instancia, pero no es lo mismo una denuncia por corrupción a una, no sé, pues a una denuncia por algo que podría ser inventado, ¿no? O sea, no se me ocurre un tema ahorita, pero sí hay denuncias que simplemente son, con el perdón de las abogadas, simplemente son jugarretas de abogado para complicarle la vida a alguien o para complicarle el proceso a alguien. Lamentablemente se dan. Lamentablemente tipo el hurto, ¿se acuerdan del robo del cable, que era este hurto de la congresista? Claro. Por ejemplo, ¿no? Digamos, pensando que no lo hubiera hecho. Ya, claro, o sea, de repente claro, pensando que hubiera sido inocente, ¿no? O sea, digamos, hay diferentes tipos de denuncias, ¿no? ¿No se podría limitar por ahí de repente? Bueno, sí, sería importante, ¿no? Vemos muchos de los congresistas vinculados a temas de lavado de activos, de corrupción,
tráfico de influencias, en fin, sí es importante que ese tipo de delitos estén señalados en la ley, ¿no? Y además, obviamente, violencia familiar, feminicidio, este tipo de delitos. No se deben aceptar a alguien, un candidato, que tenga esos procesos abiertos, ¿no? Y que, peor aún, tengan otro tipo de sentencia. Pero mira, es gracioso, no gracioso, no, pero es curioso ver que hay congresistas que llegan con procesos encima, con denuncias encima, y no nos enteramos hasta que ya tienen un tiempo en el Congreso y de repente un medio de comunicación saca la información. O sea, ¿cuáles son los filtros que tenemos ahorita, no? O sea, no tenemos los filtros adecuados, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP. Yo me acuerdo hace años, estamos hablando 2017, creo, se presentó un proyecto, no solamente los códigos, que el jurado presentó varios, ¿no? Sino hubo uno en que se planteaba justamente eso, por lo menos, ya no le impidas postular, pero que los procesos penales en trámite sean públicos. Y el Congreso rechazó esa incorporación en la ley, ¿no? O sea, porque la idea ni siquiera nuevamente era impedirte que postules, sino que el ciudadano pueda saber que tenías tu proceso por alimentos, por corrupción. No quisieron aprobarlo. Entonces tal vez sea algo, y también estaba de hecho en la propuesta de la comisión que luego presentó el Poder Ejecutivo, también eso estaba, ¿no? Con la idea de que por lo menos la ciudadanía pueda conocer, ok, no te impido que postules, pero por lo menos quiero saber, ¿no? Para votar. Eso tampoco lo han contemplado ahora, y la vez pasada lo rechazaron abiertamente, diciendo que cómo van a ponerse, que impides el derecho de participación política de la gente. Y la verdad es que no. Es solo darle más información y transparencia para el elector. Sí, es necesario que la gente sepa que los candidatos tienen procesos y qué tipo de procesos y por qué, ¿no? Vemos, por ejemplo, Benicio Ríos tenía un proceso por corrupción, al final termina siendo condenado y bueno, ya no está en el Congreso. Tenemos Donaire también. Entonces, además hay que agregarle que ya en el caso de que tienen sentencia, inclusive cuando ya tienen sentencia en primera instancia, la inmunidad termina siendo también desvirtuada por las interpretaciones que se dan en el Congreso. El caso de Donaire es uno que se envió a la Comisión de Constitución, o sea, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria le pide a la Comisión de Constitución que emita un informe técnico que interprete con alcance, ¿qué es entender por inmunidad? Porque claro, él estaba condenado, tenía que ir supuestamente a la cárcel y había que decir, ¿debe o no debe ir preso? Sí. Y eso tenía que resolverlo la Comisión de Constitución. Así es. Era absurdo y además la Corte Suprema le dijo varias veces, ya no hay nada que interpretar. El Código Procesal Penal te dice que esta sentencia tiene que ser ejecutada en primera instancia y lo tiene que hacer. Pero el Congreso lo dilató, pasó creo que como 6 meses y todavía no había levantamiento de inmunidad. Por eso es curioso cuando les imputan el hecho de que él esté libre, ellos digan, no, todo es culpa de los jueces, cuando en verdad si vemos su accionar hay mucha actuación dilatoria de parte del Congreso en este caso, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Congreso también tiene una muy mala imagen, el Poder Judicial también y es, insisto, con la disculpa de las abogadas aquí presentes, los abogados suelen ser conocidos por sus interpretaciones antojadizas, ¿no? de las normas, ¿no? Y bueno, alguna vez un abogado me dijo, la norma se redacta de cierta forma que te dé espacio para una interpretación, pero tú de buena fe estás dando la norma pensando que esa interpretación va a estar dentro de los marcos legales, ¿no? Pero bueno, sobre todo los congresistas, que la mayoría son abogados, son pues expertos en estirar esas interpretaciones. Bueno, el lenguaje de por sí es ambiguo, ¿no? Pero claro, deberíamos tratar una interpretación que va de acorde con los derechos, con la institucionalidad, con la democracia, ¿no? Y no siempre, lamentablemente, esa es la opción, ¿no? Y bueno, ustedes como abogadas entienden que el lenguaje que ustedes manejan a veces es muy técnico, ¿no? Y este tema de las reformas políticas que han sido todas reformas legales, es la primera vez, creo, que la ciudadanía se ve tan involucrada en un tema tan específico. Sin embargo, está bien, lo más técnico de repente nunca vamos a llegar a entenderlo del todo, pero sí me parece importante que nosotros ciudadanos que no manejamos estos términos, que no hemos estudiado derecho, nos entendamos mejor de qué están hablando, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo hacer una pedagogía en el derecho? ¿Cómo hacer una pedagogía en la forma, cómo enseñar o cómo darle a conocer a la ciudadanía cómo funcionan estas normas, cuál es la importancia de que sean de una forma y no de otra, y cuál es la importancia de respetarlas? Porque ahorita mucha gente grita cierre el Congreso, y las actitudes del presidente Vizcarra, que no las estoy criticando, tampoco las estoy alabando, pero estoy tratando de verlo objetivamente, sin apasionamientos de por medio, sus actitudes han dado a entender que se podría cerrar un Congreso. O sea, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero sus actitudes han apuntado a enfrentarse al Congreso de una forma muy directa y bueno,
ha tenido sus motivos y ha sido bien aceptado por la ciudadanía. El tema es que la ciudadanía no entiende que enfrentarse al Congreso no implica necesariamente que lo vayan a cerrar. Cree que se puede cerrar porque Fujimori ya lo hizo y no sé qué, y ahora tiene... Entonces, digamos, no entendemos bien cómo funciona el sistema, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que nos falta? ¿Cómo deben ejercer las instituciones esta pedagogía, insisto, esta palabra que hoy día la he repetido 80 veces, hacia la ciudadanía para que entienda cómo funcionan las normas? Porque sobre todo cuando un gobierno como este, que no tiene un partido político que lo sostenga, que no tiene una bancada que lo sostenga, se apoya mucho en el pueblo, que está bien. El problema es que a veces nosotros no entendemos por dónde va la cosa, porque nunca nos han preguntado, nunca nos hemos involucrado en esto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Si se puede ver de alguna forma. Yo creo que debemos empezar tratando que el derecho no es esta ciencia inalcanzable que nadie entiende. De plano, creo que quienes somos abogados más jóvenes tratamos de hacerlo más entendible, ¿no? Quienes además tenemos labor pedagógica en cursos, ¿no? Yo creo que primero hay que cambiar hasta el lenguaje. O sea, lo conversábamos con la Comisión de Reforma Política, ustedes saben que había muchos politólogos, ¿no? Sí. Y había términos, no sé, pues formalizar denuncia, o dar apertura. Y entonces teníamos, por ejemplo, personas como Fernando o Martín que nos decían, ¿por qué usamos esos términos horribles? No pongamos iniciar proceso. Entonces, ese tipo de cuestiones que parecen menores sí hacen que alguien que no tenga formación jurídica pueda entender que está detrás incluso de las normas. Eso creo que como primera cuestión, no cambiar el lenguaje. Y luego creo que también quienes tenemos algún tipo de participación en estos procesos tenemos que asumir algún rol explicativo, didáctico, ¿no? Y creo que mucha gente lo hace. A mí me gusta mucho la labor que hacen redes sociales personas como Alonso Urmendi o Luciano, ¿no? Que se sientan y hacen hilos de Twitter completos y te explican cosas que en verdad la ciudadanía, digamos, en general no tendría por qué entender. Yo creo que eso deberíamos tratar de que genere un mayor alcance. Es cierto que Twitter es una red social con alcance limitado, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones... Pero llega a algunas personas. Y exacto, y entonces ese tipo de personas pueden ser luego una caja de resonancia frente a otras y así vamos ampliando un poco el espectro, ¿no? Porque sí, yo creo que parte del problema del derecho es que siempre ha sido esta ciencia medio extraña, con términos rarísimos, con esto de alugar y cosas que creo que en el lenguaje español castizo alguien entiende qué significa. Entonces cambiar eso creo que también es parte del rol que algunas personas como nosotras creo estamos asumiendo de instituciones y también de manera personal, ¿no? Y luego considero que hay que pensar, hay que construir instituciones, ¿no? A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Alberto, porque Alberto nos ha identificado un problema, Alberto Vergara. Nosotros hemos creído que por construir economía y crecimiento económico estamos solucionando el país, ¿no? Y no nos hemos preocupado en construir instituciones. Entonces, al margen de que la gente diga cierran el Congreso y nos vamos todos, tenemos que comenzar, creo, a pensar en un discurso que entienda que las instituciones son importantes y son necesarias. O sea, que ya no tengamos un periodo, un post-95 de abril del 92, en que la gente sale feliz a decir qué bueno que haya cerrado el Congreso, ¿no? Sino que tengamos gente que diga, mira, tu proyecto delante de elecciones, mira, lo voy a analizar, de repente si es constitucional, yo voy a verlo, pero es en el marco de la Constitución y por eso lo avalo o por eso lo rechazo, pero no estamos hablando de alguien que sale con tanques a la calle a cerrar un Congreso, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que construir. Y siempre viene este tema nuevamente, ¿no? Desde la educación cívica, del colegio. Y claro, cada uno en los roles que toca asumir, creo que también estamos un poco en ese compromiso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, considero que la Defensoría del Pueblo es la institución clave en este caso, ¿no? Bueno, tiene varios programas la Defensoría del Pueblo, inclusive sacan unos videos educativos de cuáles son tus derechos y creo que esa es clave para llegar a más gente, ¿no? Además de las propias campañas que hacen día a día en la calle, entonces me parece que la Defensoría es una institución clave, además del Ministerio de Justicia, obviamente, ¿no? No lo va a decir Natalia, pero igual la sociedad civil asume un rol importante en esto, ¿no? Proética, idea, transparencia, ¿no? Son instituciones que evidentemente ayudan también a esto. No lo voy a decir por la humildad que tiene con parte proética, pero de hecho han trabajado mucho. Para que no parezca echarri, va a decir. Claro, pero no, es algo muy importante que también creo que mueve cada vez más ciudadanos y ciudadanas en esa línea, ¿no? ¿Algo que agregar? Sí, quería agregar, bueno, que además hay una campaña también creo del Ministerio de Educación que para el tema de lucha contra la corrupción
educación, que creo que es importante que se agregue en los cursos de las escuelas, ¿no? El Ministerio de Educación está diseñando una campaña para esto y, bueno, desde ahí es clave que se inicie, ¿no? Pero además de las campañas informativas en redes sociales que hace, pues, la sociedad civil, ¿no? A la que protestemos, en que se ve IDEPUC también. Sí, claro, y después también, ¿no? Perdón la misión. Y bueno, y este programa igual que también sirve para eso, ¿no? Finalmente creo que todos vamos sumando de nuestros espacios para con el mismo objetivo, ¿no? Pues bueno, nada, gracias chicas por estar acá y seguir sumando a estos espacios y de alguna forma que queremos ayudar a que la ciudadanía y nosotros mismos nos vamos aprendiendo en cada programa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Natalia, Anita, y nada, nos vemos en el siguiente programa. Gracias.